Ya. Entonces, ¿recuerdan, jóvenes, los métodos de tratamiento de agua potable? ¿Cómo era para cada tipo de agua, para un agua clase A? A ver, ¿alguien recuerda? Les voy a mandar un enlace para que ahí podamos hacer, ¿ya? A ver, esperemos que se conecten sus demás compañeros. Y aquí vamos a recordar. A ver, usted si se acuerda, vaya escribiendo. ¿Qué tratamientos se realizaban cuando el agua era clase A? Si gusta, aquí en la manito donde está, puede hacer clic y escribir, ¿no? ¿Qué tratamientos se pueden realizar? Lo escribe y lo pone ahí debajito de agua clase A. Debajo de agua clase B, ¿qué tratamientos se tienen que realizar? Y debajo de las otras aguas, ¿qué se tendría que realizar? Ya los demás igual conéctense, jóvenes. A ver, ¿recuerdan qué tratamiento se realizaba esas clases de agua? Hay dos personas. Para poder escribir, ustedes pueden pegar una nota. Abren ahí la nota, escriben. Por ejemplo, desinfección. Pongo ahí la desinfección, la pongo aquí. ¿Ya? O para el agua clase B, ¿qué se tendría que poner? ¿Listo? ¿Está bien que lo hagamos ahorita o primero quieren que repasemos un poco, jóvenes? Repasemos, Inge. Repasemos Repasen. un poco, Inge. Está bien, Valentín, pero van a poner atención, ¿ya? Entonces vamos a repasar. Vamos a volver a nuestra presentación. Quiero que pongan mucha atención porque ahorita vamos a ver un repasito de eso en ese pizarrón. Ya tiene el enlace y vamos a entrar enseguida. Entonces, para obtener agua apta para consumo humano, se le hace algunos tratamientos, pero depende de la clase de agua que provenga, que se obtenga de la fuente. Si es un agua muy limpia, se tienen que hacer muchos tratamientos o pocos tratamientos, jóvenes. Muchos tratamientos o pocos tratamientos. ¿Qué, Inge? Si el agua es clase A, se tienen que hacer muchos tratamientos o pocos, o ninguno. Poco. Pocos. Pocos, ¿no es cierto? Si está limpia, obviamente no se necesita mucho. Entonces, veamos, para las aguas que son de clase A, lo que se hace es una simple desinfección. Se capta el agua, se toma el agua de la fuente, se capta el agua, luego se la puede almacenar en algunos reservorios, en tanques elevados o en las cisternas que son como habitaciones que están en el subsuelo. Ahí se puede almacenar el agua para luego distribuirla a través de una red de distribución. Pero si es necesario, hay que realizar una desinfección bacteriológica. Eso solamente cuando se demuestra en laboratorio que existen, por ejemplo, algunas bacterias, eh, entonces se puede realizar o se tendría que realizar la desinfección bacteriológica, ¿ya? Como por ejemplo cuando existen coliformes termoresistentes, coliformes, entonces hay que desinfectar el agua a pesar que sea de clase A, ¿ya? Y luego de eso hay que almacenarla el agua potable. Ya estaría potabilizada el agua con una simple desinfección. La desinfección generalmente se la realiza con cloro. ¿Listo? Entonces, si no existiera ninguna bacteria en esa agua clase A, simplemente se la almacena, se la protege que no se metan suciedades o contaminantes al reservorio o al tanque de almacenamiento del agua, se la cuida y luego se la distribuye. ¿Listo? Eso es para un agua clase A. Estos dos posibles tratamientos. Simplemente
tomar el agua y almacenarla para distribuirla o tomar el agua, captarla, desinfectarla, almacenarla y distribuirla. Generalmente, las obras de captación sirven para ahí mismo ir dosificando el cloro. Si son 10.000 litros, se le pone 1 litro de cloro o dependiendo de la concentración que se requiere. ¿Recuerdan cuál es la concentración mínima que tendría que salir de esta obra de captación si es que se está luego pasando a una red de distribución, jóvenes? ¿Cuál es la cantidad mínima de cloro que debería haber acá? ¿Cuántos gramos por mililitro? ¿O cuántos gramos por litro? No me acuerdo. ¿Alguien sí se acuerda, jóvenes? Bueno, eso va a ser pregunta para examen. Entonces, dependiendo de cuántos litros hay, si hay 10.000 litros y tuviéramos que ponerles por lo menos 1,2 miligramos por litro, multiplicamos 1,2 miligramos por los 50.000 litros, por ejemplo, 50.000 litros por 1,2 miligramos. 1,2 miligramos son 0,0012 gramos por litro. Eso es igual a 0,000012 kilogramos por litro. Eso lo multiplicamos por 5.000 litros y nos sale una cantidad. A ver, hagamos la multiplicación ahorita. Si tuviéramos si tuviéramos 1,2 miligramos por litro, sería dividir entre 1.000 y entre 1.000. Y eso lo multiplicamos por 50.000 litros. Entonces, 0,06 kilogramos. Para 50.000 litros necesitaríamos 60 gramos de cloro. ¿Listo? Esos 60 gramos son unas 2 cucharas de cloro. Se lo mezcla en un balde de unos 10 litros y esos 10 litros se pone luego en esta obra de toma o esta obra de captación de agua. ¿Ya? Ahí se le clora, se dosifica el cloro y ya está clorada, ya está potabilizada el agua, lista para distribuirla. No tiene que ser mayor a un límite superior del cloro y tampoco tiene que haber menos de 0,2 miligramos por litro. ¿No es cierto? Luego, para el agua clase D, lo que se hace es por lo menos filtrar. Se toma el agua de la fuente, luego se hace un tratamiento físico que es la filtración, es decir, separación de algunas sustancias que están ensuciando el agua. Puede ser ahí un poco de arena, o perdón, quitar arena, reducir la turbiedad. A la vez en el filtrado también se van reteniendo algunos microorganismos como bacterias. ¿Ya? Entonces, cuando el agua es clase B, se tiene que hacer sí o sí una filtración directa del agua y luego ya realizar la desinfección bacteriológica del agua cuando el laboratorio nos dé después de este tratamiento de filtrado, cuando el laboratorio nos diga que existen algunos microorganismos, entonces hay que desinfectar el agua. Ya saben la dosis a la salida de esta planta de tratamiento después de la filtración, tiene que tener un nivel máximo de cloro y un nivel mínimo de cloro. ¿Ya? Después se almacena el agua y lista para su distribución. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un agua clase A? Si el agua clase A no tiene ninguna bacteria, entonces se capta el agua, se la almacena y se la distribuye. Si el agua clase A tiene alguna bacteria, si el laboratorio nos indica que hay bacterias, entonces se capta el agua, ahí mismo en la obra de captación
en ese tanque elevado o en esa cisterna subterránea, ahí mismo se le pone el cloro. Se multiplica la cantidad de litros que tiene la cisterna, se la multiplica por la dosis máxima de cloro que debe tener el agua potable. Y luego se la almacena y se la distribuye. Si el agua es clase B, entonces se capta el agua, se hace un filtrado del agua. En el filtrado se va a perder, se va a eliminar la arena, se va a eliminar el color turbio del agua y se van a eliminar algunas bacterias. Si el agua que sale de ese filtrado todavía tiene bacterias, entonces se desinfecta adicionándole cloro. Una vez que está clorado, ya luego el agua pasa a almacenamiento en tanques elevados u otras cisternas para luego ser distribuida a la población. Eso es para un agua clase B. Después, cuando el agua es clase C o clase D, se tiene que tomar el agua de la fuente mediante la obra de captación. Luego tiene que desarenarse. No sé si recuerdan cuando estábamos estudiando a la civilización romana, les voy a dibujar ahorita, el agua pasaba serpenteando. ¿Qué significa? Llegaba el agua de los acueductos, de esos que estaban elevados, que parecían puentes de tren. Llegaba de los acueductos y después de tomar el agua, ¿no? Se tomaba el agua del río, se transportaba así algunos kilómetros y luego ya al ingreso a la planta se tenía la desarenación. La desarenación eran unas piscinas así, una al lado de otra, una al lado de otra, una al lado de otra, más juntitas. La cuestión es que aquí le hacían un agujerito a la piscina elevada. Ahora les voy a dibujar la piscina vista desde, aquí las estamos viendo desde el cielo. Ahora las estamos viendo de frente. Está una personita parada ahí al costado, miren. Aquí está una persona parada. Entonces está viendo las piscinas. Las tuberías llegaron. Llegó el agua por el acueducto. Llega el agua y llena la piscina. ¿No es cierto? Al lado hay otra piscina. Esta la estamos viendo igual desde un costado. ¿Ya? Entonces, ahora les voy a mostrar el agua. La vamos a llenar de color, de este color. Llegaba el agua y se iba llenando. El agua llegaba así. ¿Bien? Llegaba el agua de este color, no me gusta. De este color. Llegaba el agua así, turbia. ¿Ya? Entonces, en estas piscinas había unos huequitos, pero aquí arriba, ¿ya? Ahí arriba había unos huecos. Entonces, el agua que llegaba ahí, el agua que llegaba, rebalsaba aquí, rebalsaba y llenaba esta otra piscina. Pero antes de rebalsar, toda la suciedad de esta agua turbia se quedaba ahí acumulada. ¿Ya? Toda la arena se quedaba ahí acumulada, la arena más grande. Estas son piscinas de desarenación. Entonces luego el agua pasaba a la siguiente piscina. Ya pasaba el agua más limpia, porque en el otro se quedaba el agua, perdón, en la primera piscina se quedaban las impurezas. ¿Ya? Entonces ahí rebalsa el agua y está más limpia. ¿Ya? Pero aún así ahí todavía hay algunas partículas sucias, entonces se queda un poquito de mugre ahí al fondo de la piscina. Todavía pasaban a otra piscina, ahí están las tuberías, rebalsa nuevamente el agua, cuando se llena, miren,
Cuando rebalsa el agua se va llenando, ¿no? Se va llenando, las suciedades se van quedando al fondo y cuando el agua llega hasta aquí, rebalsa. No va a rebalsar esta porque esa piscina ya está llena. Rebalsa la piscina de al lado. Rebalsa esa piscina de al lado y el agua queda más pura. El agua queda más pura y queda apta ya para, ya queda un agua más, queda un agua más limpia. ¿Ya? De ahí vuelve a pasar a la siguiente. Pero en eso consisten los desarenadores. Son unas piscinas que están conectadas una al lado de otra y el agua va rebalsando. Puede rebalsar ahí o puede haber ahí otro tubo para que rebalse y va rebalsando de una piscina a otra piscina. ¿Ya? Después de la última piscina igual va rebalsando. ¿Listo? A veces el agua llega de esta manera. El agua llega por acá y el agua llega por ahí. Quiero tocar, no sé qué pasa. El agua llega ahí. El agua llega ahí arriba. Avanza por toda la piscina y aquí en este lado del fondo rebalsa al otro lado. Luego, esta piscina se va llenando y rebalsa por este otro lado. Después el agua va viniendo hacia acá y rebalsa por acá y ahí se desarenó el agua. ¿Ya? Ahí se queda la arena en el fondo de estas piscinas. Luego hay unas compuertas aquí al fondo, se saca la arena de las piscinas y está habilitada para seguir realizando ese desarenado. ¿Ya, jóvenes? Después de la desarenación, se hacen pretratamientos al agua que está llegando. Después de haberse desarenado, se hace una precloración, es decir, se adiciona cloro para luego hacer lo que es el retirado es decir, la limpieza o retirado de impurezas que hayan en el agua. Ahí se añaden algunos polímeros aniónicos, es decir, que tienen carga eléctrica y y el agua pasa a estanques reguladores como agua pretratada, porque se ha hecho una precloración. En estos estanques reguladores luego van ocurriendo los procesos de coagulación y floculación. Como se le añade al agua el cloro y luego se le añaden estas sustancias, el agua se vuelve un poco pegajosa, las suciedades, perdón, se vuelven un poco pegajosas. Entonces hay unas pequeñas partículas de suciedad dentro del agua. Las vamos a representar así. Estamos viendo el agua así. Hay unas pequeñas partículas, hay unas pequeñas basuritas en el agua. ¿Ya? En la coagulación, lo que ocurre, lo que ocurre es que em, el agua, la suciedad que está dentro del agua, imaginemos que es un tanque de esta forma. Vamos a imaginarnos un tanque de esta forma. Un tanque. Ahí está. Ese tanque está lleno de agua. ¿Ya? Pero esa agua tiene algunas impurezas. Tiene impurezas. Después de que se desarenó, todavía quedan flotando ahí algunas impurezas. No tan grandes. ¿Listo? Quedan flotando todavía algunas impurezas. Cuando se añaden esas sustancias, ocurre la coagulación. En la coagulación, ustedes no sé si han visto cuando coagula la sangre. ¿Qué pasa cuando coagula la sangre, jóvenes? Lo que ocurre es que estas partículas de suciedad donde ha chocado esos polímeros se vuelven pegajosas, ¿ya? Y además, en este tanque de coagulación, floculación, se le añaden unas aspas, es decir, es como una licuadora. Ahí está una, ahí está otra aspa, y hacen que el agua dé vuelta. Y
como están pegajosas las suciedades, cuando otra de las que estaban por ahí choca, van coagulando, ¿no? Se vuelven pegajosas, se van coagulando y se van formando racimos, racimos de impurezas en el agua. Bien, se van formando racimitos. Esto ya tiene el tamaño de una manzana o de una piña. Entonces, cuando esos racimos son grandes, se dice que se está produciendo la floculación. Las impurezas del agua se están juntando y se están pegando entre sí. ¿Por qué? Porque se ha puesto al agua un polímero aniónico con carga eléctrica y cuando tiene carga eléctrica ocurre el fenómeno de atracción electromagnética. Entonces se van pegando entre sí las suciedades y forman racimos cada vez más grandes y a eso se llama floculación. Se forman los flocs. Entonces estos flocs que son como racimos de impureza, cuando ya son más pesados que el agua, obviamente esos flocs, esos flocs se van al fondo del tanque. Se van al fondo del tanque y podemos observar que la impureza que estaban ahí sueltitas, que no se veían prácticamente porque la veíamos el agua celeste, se fueron juntando y las impurezas se volvieron grandes y se quedan ahí abajo. La cuestión es que ya luego el agua limpia, después de un determinado tiempo que ha estado coagulando y floculando, entonces después de un determinado tiempo, el agua limpia ya sale a un costadito, sale el agua limpia. Abajo quedan las impurezas. Se juntan las impurezas, por el peso se forman racimos grandes, se forman los flocs y esos flocs caen al bajo. El agua limpia va por arriba. ¿Ya? Entonces, de esa manera ya se ha realizado el tratamiento de purificación del agua. Se han retirado esas sustancias impuras que estaban en el agua a través de la coagulación y floculación. Obviamente tienen que dar vueltas estas aspas para ir provocando que las partículas de impurezas vayan chocando entre sí y como están pegajosas, se forman los flocs como unos racimos grandes de impureza. Cuando son más pesados que el agua, se depositan al fondo. ¿Ya? ¿Se ha entendido cómo ocurren esos procesos, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, cuando ocurre la floculación, esos racimos se vuelven más grandes y luego ocurre la decantación, es decir, esos racimos grandes, esos flocs grandes, se caen al fondo del recipiente y luego el agua que sale es filtrada para, por si acaso, algunas impurezas que hayan quedado flotando, que no haya dado tiempo que mientras estaba las aspas haciendo tirar al agua, moverla al agua y provocando que las impurezas choquen entre sí y se formen los flocs y caigan, algunitas escapan, ¿no? Entonces, se hace un filtrado para eliminar las impurezas que hayan quedado y estén saliendo por acá. ¿Listo? Se hace el filtrado, entonces. Y al final, ya cuando se hace el filtrado, se asegura que el agua está completamente limpia. Entonces, lo que se hace aquí primero es quitar la arena, que son partículas grandes, a través de estos desarenadores. Luego se hace el pretratamiento añadiéndole el cloro. Luego se añaden los polímeros para limpiar el agua. Limpiar el agua es quitar las impurezas. ¿Y cómo se la limpia? A través de la coagulación y floculación, donde por estos polímeros con carga eléctrica, las impurezas, y además a través de estas aspas, las impurezas van chocando entre sí, se, se forman los flocs, y cuando son lo suficientemente grandes, decantan y caen. Se los retira, todo eso hasta ahí es la limpieza del agua. Limpieza. Y al final, para asegurar que no haya ningún organismo patógeno que cause enfermedades, se le hace una postcloración a esta agua. Este es un tratamiento completo de agua potable. ¿Para qué caso se da? Generalmente para agua de la fuente que sea una agua de clase C o clase D. Entonces es un tratamiento completo de agua. Después de la postcloración, ya se almacena el agua potable y luego se procede a su distribución. ¿Se ha entendido cómo es el tratamiento completo de agua potable, jóvenes, para potabilizarla? Sí, ingeniero. Ya, muy bien.
Más adelante vamos a ver otros esquemas que ya tienen la forma de estos procesos, pero veamos ahora algunas de estas definiciones, en qué consisten. Ya yo ya les he contado la historia y les voy a mostrar para que sepan el respaldo de esto. Les daré un minutito para que copien si es que quieren copiar este esquema. Un minutito, voy a poner pausa a la grabación. Cuando las partículas son grandes, de 1 centímetro, lo cual son 10 milímetros es 1 centímetro, de 1 centímetro hasta 10 centímetros, las partículas grandes son separadas a través de un sistema de rejillas. ¿Ya? El sistema de rejillas son como mallas milimétricas, pero más grandecitas. Aquí estos cuadritos son de 1 centímetro más o menos. ¿Ya? De una separación de 1 centímetro. Así que si viene un animalito muerto, se queda ahí. No va a entrar a nuestra planta de tratamiento. No la va a cortar. Me equivoqué hace un momento. Lo que se tiene, sí, es cuando a veces van perros muertos en el alcantarillado y se tiene que hacer el tratamiento del agua para devolverla a los cursos naturales de agua. Los perros, los gatos, los animales menores que llegan a la planta de tratamiento de aguas residuales, ahí entran acá y por la fuerza con la que llega el agua, los reban en pedacitos. Los reban en pedacitos y esos ya son tratados. Pero cuando se está tomando el agua para potabilizarla para consumo humano, estas rejillas no la cortan, son como, eh, el, como un cernidor, por ejemplo. Llega el agua, llega con la basura que mide entre 1 centímetro y 10 centímetros, entonces se queda ahí retenida. Después de un tiempo se ve que no está entrado todo el agua y se retiran esas impurezas grandes que están siendo transportadas por el agua. Cuando la basura mide entre 0,2 milímetros y 10 milímetros, es decir, hasta 1 centímetro de tamaño, se pueden separar esas impurezas por la desarenación, sedimentación, decantación y flotación. ¿Qué significa? Las partículas pequeñitas de 0,2 milímetros de diámetro van a flotar. Entonces van a quedar en la superficie de las piscinas de desarenación. Entonces eso se retira con una especie de redes como las que se usan para limpiar las piscinas. Ahí se retiran las impurezas que están flotando en esas piscinas de desarenación. Las que son un poco más grandes son más pesaditas y esas se separan por desarenación o por sedimentación cuando se van depositando en el fondo de las piscinas de desarenación. Y cuando son grandes estas, de 1 centímetro, ya son como piedritas pesadas, esas caen al fondo de las piscinas. ¿Ya? Entonces así se van separando esas impurezas relativamente grandes. Después, voy a quitar esta, ya, ahora sí. Cuando las partículas son más pequeñas, cuando son una centésima de milímetro hasta un 0,1 milímetros, son separados por filtración. La filtración se realiza a través de un macro tamizado, ¿ya? Esto es como una malla milimétrica que tiene estas dimensiones. Microtamizado y macrotamizado. El macrotamizado para las partículas que son de 0,1 milímetros de diámetro y el microtamizado para las partículas que son superiores a 0,01 milímetros. Entonces ahí se va filtrando esas partículas. Después quedan partículas más finas de tamaño inferior a 0,01 milímetros. Esas ya pasan más allá de la desarenación. ¿Listo? Entonces, la captación. Aquí en la desarenación se retira por flotación las impurezas que están flotando. Se retiran por decantación, por sedimentación, las partículas que son un poquito más pesaditas, más pequeñas pero pesaditas. Y después de eso, las partículas más pequeñitas, entre 0,01 milímetros y 0,1 milímetros, son separadas por filtrado a través de esos tamices. ¿Ya? Acá estábamos. Ahí se separan esas partículas. Las partículas más pequeñitas son separadas a través de la coagulación
y la floculación. ¿Ya? Esas partículas más finas todavía, que son más chiquitas que 0,01 milímetros, más pequeños que una centésima de milímetro, más pequeñas que una centésima de milímetro, y estamos hablando de milésimas de milímetro. Es decir, micras, partículas microscópicas. Esas partículas muy finas ya son microscópicas, es decir, micrómetros. Esas partículas son una parte de materias solubles, es decir, que están disueltas en el agua, y también de materias coloidales, que están flotando como pelucitas dentro del agua. Esas partículas pueden ser proteínas, pueden ser viruses, pueden ser moléculas y iones, y pueden ser, estos iones, ya saben, cargados eléctricamente, y pueden ser separados por absorción o por intercambio de iones, es decir, absorbidos por la coagulación y floculación, añadiéndole sustancias o polímeros eh, con carga eléctrica, y van a atraer a las impurezas que tienen esas otras cargas. ¿Ya? Y una vez que están así pegajosos, van pegándose a estas otras impurezas como proteínas, como viruses, moléculas, se van pegando y luego se decantan, es decir, se van al fondo del recipiente. Los tipos de decantación, los tipos de decantación de partículas en suspensión son, o el tiempo, perdón, para decantar las partículas en suspensión, que siguen esta tabla que vamos a ver, de acuerdo a el tamaño o diámetro de las partículas que están en suspensión, también de acuerdo a la densidad, es decir, la cantidad de materia por unidad de volumen, es decir, masa sobre volumen, y también de acuerdo a la temperatura del agua. Entonces, miren, la grava que tiene un diámetro de 10 milímetros se decanta o cae al fondo del recipiente en 0,013 segundos. En una centésima de segundo se decanta cuando la densidad de esa grava, de esas piedritas, que es de 1 centímetro de diámetro y además tiene una densidad de 2,65 gramos por mililitro, entonces se decantan en menos de un segundo. En una centésima de segundo, las piedritas de 1 centímetro se decantan. En cambio, cuando la densidad es 1,1, recuerden que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 kilogramo por litro o 1 tonelada por metro cúbico. Cuando, cuando la densidad es un poquito más que la densidad del agua, todavía es más denso. Más denso significa que hay más peso por unidad de volumen que el agua. Entonces, como es más pesada que el agua, se decanta también. La grava o piedritas de 1 centímetro de diámetro decantan en 1/5 de segundo. En 0,2 segundos es 1/5 de segundo. En cambio, cuando la densidad es más grande, se decanta en una centésima de segundo. La arena gruesa, con un diámetro de 1 milímetro, se decanta en 1,2 segundos cuando la densidad es más del doble del agua. Cuando la arena gruesa es un poquito mayor que la densidad del agua nada más, se decanta en 21 segundos. ¿Ya? Cuando la arena fina, una décima de milímetro de diámetro, se decanta en 126 segundos cuando la densidad es más del doble que la densidad del agua. Es decir, en 2 minutos y medio se decanta la arena fina. Por eso pasa por esas piscinas de desarenación. Mientras el agua va desde este punto de la piscina hasta este punto de la piscina, antes de pasar a la siguiente piscina de desarenación, ha pasado por lo menos unos 2 segundos, 3 segundos, entonces ahí se quedan las arenas. Eso ocurre en la desarenación. Mientras va pasando, algunas partículas están cayendo al fondo. Entonces aquí al otro extremo de la piscina solo llega agua que ya no está con grava, arena fina o arena gruesa. ¿Ya? Si la densidad de la arena fina es un poquito mayor que el agua, se decanta en casi 35 minutos. Entonces tiene que pasar despacito el agua
Tiene que pasar despacito en las piscinas de desalinación. No todo el agua va a quedar en la primera piscina. Entonces pasa a la siguiente, igual está cayendo las partículas de suciedad o las partículas como arena fina y arena gruesa o grava están cayendo. Por eso hay varias piscinas. Ya, de tal manera que el agua vaya completando esa desarenación en varios minutos. Luego está el lodo fino, donde el diámetro de esas partículas es de 1/100ª de milímetro. Ahí sí la densidad de ese lodo fino es más del doble del agua, se decanta en 3 horas y media. Si fuera ese lodo fino solo un poquito más que la densidad del agua, se decanta en 58 horas. Las bacterias que están flotando o están suspendidas dentro del agua tienen un diámetro de 1, 2, 3, de 1/1000ª de milímetro, es decir, las bacterias tienen un diámetro de micras, de 1 micra, son microscópicas, ¿ya? Las bacterias, cuando su densidad es más del doble que la del agua, se decantan en 14 días y medio. Si las bacterias tienen una densidad un poquito mayor que la del agua, se decantan en 249 días, es decir, casi un año, ¿ya? Entonces las bacterias, imposible pues que esperemos un año para, para decantar las bacterias, ¿ya? Si es que son muy chiquititas, entonces no podemos esperar casi un año. Y luego están algunas sustancias coloidales, de esas que van bailando en el agua como las pelucitas cuando se barre y hay luz entrando a la habitación. Entonces, 1/10 de micra se decanta en 4 años y más. Y si la densidad de esos coloides es solo un poquito mayor que el agua, se decanta en 66 años, ¿ya jóvenes? Entonces, de por sí o por sí solos, no se van a decantar en los desarenadores, no se van a decantar las bacterias y los coloides, ¿ya? No se van a decantar por sí solos. A esos hay que retirarlos de alguna otra manera. Incluso tampoco van a decantar por sí solos en los lodos finos si su densidad es solo un poquito mayor que la del agua. Entonces, a esos hay que retirarlos. Ya, hay que retirarlos de otra manera. Perdón, accidentalmente apreté dejar de compartir, pero vamos a ver. Ya. Entonces, estos tiempos son los que se tarda en decantar las impurezas que están suspendidas dentro del agua. ¿Ya? ¿Está entendido ahí, jóvenes? ¿Entendió? Es importante conocer esos tiempos para diseñar la planta de tratamiento de agua potable. Si el agua que llega de un río turbio como el río Pilcomayo, entonces debe tener arenas, arena fina, gruesa, grava. Entonces, por lo menos el agua tiene que tardar una media hora en pasar si es que su densidad es muy baja. O unas 3 horas o unos 2 minutos, si es que la densidad de esas arenas es más del doble que la de la ¿ya? Pero para el lodo fino, bacterias y coloides, sí tenemos que retirarlos de alguna otra forma. Y ahí es que surge después de la desarenación. Bien, voy a volver a marcar. Estos de acá se retiran con la desarenación. Estos otros se retiran mediante la coagulación y floculación. Lo que hacemos es que se junten esas partículas en suspensión y si su densidad es un poquito mayor que del agua o menor que del agua, se van juntando de tal manera que cuando los flocks crecen, esos racimos de impurezas crecen, su densidad es mayor y se decantan más rápido. ¿Listo? Ya no tardan años o días u horas en decantarse, se decantan en minutos. Pero ¿cómo se logra esa coagulación? De esta manera. La coagulación se produce a través de una reacción química con esos polímeros con carga eléctrica. Entonces, para producir la coagulación se añade al agua ya desarenada, se añaden sustancias químicas con una alcalinidad del agua para producir que
se precipiten, es decir, para producir una sustancia que sea muy pegajosa, ¿ya? Que choque con las impurezas y se las pegue, como el cuento del conejo que entraba a robar al huerto y el hortelano hizo un muñeco de alquitrán y el conejo se enojó con el muñeco y lo golpeaba y se quedaba pegada la mano. Le dijo, si no me sueltas la mano, te pego con esta mi otra mano. Y el muñeco no decía nada, estaba con una sonrisa y el conejo se enojaba. Le pegó con la otra mano, quedó atrapado. Le pegó con los pies, quedó atrapado. Y al final el conejo le dice, si no me sueltas, te voy a dar un cabezazo. Le da un cabezazo, se ahoga en el alquitrán y ahí se murió. Entonces, lo mismo ocurre con las impurezas. Se genera este precipitado absorbente que a medida que va chocando con las impurezas, se las va pegando. Se las va pegando, va aumentando el, eh, el peso de esas moléculas a medida que van chocando y absorbiendo a la sustancia, ¿ya? Generalmente sus compuestos químicos son hidróxido metálico del coagulante que se está utilizando. Los principales coagulantes son el sulfato de aluminio, el cloruro de aluminio, el cloruro férrico, el sulfato férrico y sulfato ferroso. Además de polielectrolitos que ayudan a la floculación. Estos de acá son coagulantes y los polielectrolitos ayudan a la floculación, es decir, ayudan a que se formen racimos de sustancias que han sido adheridas a esos precipitados de estas otras sustancias. ¿Ya? Espero que se haya entendido. ¿Tienen alguna consulta acerca de la coagulación, jóvenes? No, ingeniero, a mí me parece todo bien, ¿no? Yo por mi parte sí entendí. Ya. Entonces, cuando se añaden esas sustancias para producir la coagulación y estos polielectrolitos que ayudan a flocular, ocurren estas reacciones químicas que vemos acá. El sulfato de aluminio con la alcalinidad del agua lo que produce es esta reacción química. Sulfato de aluminio con 14 moléculas de agua más 3 moléculas de carbonatos, producen 2 moléculas de hidróxido de aluminio, 3 moléculas de sulfato de calcio, 6 moléculas de dióxido de carbono, es decir, sale gas, como el gas de las sodas o el gas de la cerveza, esto es dióxido de carbono, y también 14 moléculas de agua. Entonces, miren acá, llega el agua bruta después de las piscinas de desarenación, llega el agua bruta con sus sustancias, eh, sustancias impuras. Ahí se le añade el coagulante, el sulfato de aluminio, se añade el coagulante y se produce la coagulación. Si tenemos tiempo, se le pone el coagulante y listo. Si espera un tiempito, por sí solas las impurezas se van mezclando con ese precipitado. Luego pasan a otro tanque donde se le añade el floculante, esos polielectrolitos, y ahí lo que ocurre es que las pequeñas ubitas, por ejemplo, de impurezas, van formando racimos. Por este floculante lo que ocurre es que las impurezas ya más grandes, como ubitas microscópicas, van formando racimos microscópicos que ya, por su tamaño más grande, van a decantar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? De este tanque de floculación pasa a otro tanque de decantación. El agua está llenando acá y a medida que va llenando, los flocks se van al fondo y quedan como racimos de uva aplastados entre sí, que es como lodo, ya como arcilla, como lodo, un poco húmeda, ¿no? Y el agua de aquí arriba, a ver, vamos a ver, el agua de ahí arriba ya se la ve de un color blanco, pero no es que sea blanca el agua, sino que está libre de impurezas. Esa agua ya está clara, está clarificada y esa pasa a filtración para retener en esa filtración algunas sustancias todavía que no se hayan adherido en la coagulación o no se hayan adherido en la floculación y no se hayan retirado por la decantación. Entonces pasa el agua clarificada
Nosotros un vaso de agua lo vemos y lo vemos limpio, pero si lo viéramos en microscopio, todavía vemos algunas impurezas. Entonces, en la filtración se filtran algunas de esas sustancias que están flotando, algunos virus, algunas bacterias, algunos coloides. Ya jóvenes, ¿está entendido ese proceso? Aquí está el dibujo de lo que ocurre. Se añade el coagulante, se van absorbiendo, adhiriendo pegajosamente las impurezas y en la floculación con el floculante lo que ocurre es que esos pedacitos, esas uvitas de impurezas van formando racimos de impurezas y luego se las decanta porque se vuelven pesadas y se van al fondo del tanque. Aquí al fondo del tanque tiene una puertita, se abre la puertita, se sacan los lodos. Aquí se cierra la llave primero, ¿no? Se saca el agua y cuando queda solo el lodo, se abre la puerta del lodo, se lo retira y ya está limpio el tanque para seguir decantando. ¿Ya? Entonces el floc es el hidróxido de aluminio. ¿Ya? Los hidróxidos de aluminio son los flocs. Esos producen que se vayan adhiriendo entre sí los pequeños gajos de impurezas coaguladas. ¿Ya? ¿Ahí está entendido, jóvenes? ¿Hasta ahí está entendido? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, si tenemos mucho tiempo, se hace así. Pero se puede acelerar la floculación. En un mismo tanque se pone el coagulante, el floculante, y aquí, como les dije, unas aspas como un ventilador, pero que va removiendo. Eso provoca que la coagulación toma su tiempo. Que la floculación, el que vayan chocando entre sí, sea más rápido. ¿Ya? Entonces se puede acelerar esos procesos de coagulación y floculación. ¿Ya? Entonces, la coagulación, jóvenes, es instantánea. En pocos segundos ya se van coagulando algunas impurezas. En cambio, la floculación, en cuanto se han formado los coágulos, comienza la absorción. Se van adhiriendo unos coágulos con otros, los coágulos pequeños se van adhiriendo, incrementa el peso de las partículas aglomeradas y cuando esa partícula de mayor tamaño se la tiene, se llaman flocks, ¿ya? Los flocks luego se sedimentan fácilmente después de la coagulación. Estos flocks son esos racimitos de las partículas aglomeradas, ¿ya? De esos coágulos pequeños que se han aglomerado. Esos flocks son los racimitos. ¿Listo, jóvenes? Esto se los voy a proporcionar para que sepan exactamente cómo ocurren esos procesos de coagulación y floculación. La decantación, filtración y cloración son procesos posteriores a esta floculación. Entonces, cuando se ha floculado en el tanque, se han depositado en el fondo y se han formado esos lodos de impurezas, se hace la decantación, se retira del tanque, el agua clarificada pasa a una filtración, el agua ya se ha potabilizado y lo que hay que hacer es una postcloración, es decir, clorar el agua potable para luego distribuirla. ¿Ya? Entonces veamos un diagrama de un sistema de potabilización de agua. El agua pasa luego a través de medios porosos para eliminar las partículas suspendidas, como el limo, arcilla, algas, las bacterias, les dije, virus y coloides, que no se han sedimentado por la coagulación y floculación, entonces se los retira a través de filtros. ¿Ya? Los filtros son capas unas sobre otras de grava, arena, antracita, por donde va pasando el agua y ahí se van quedando los sedimentos, ¿no? Las impurezas, las partículas de impurezas se van quedando ahí. Y la postcloración que les dije, jóvenes, está al final. Es una desinfección al final donde se aplica cloro para antes de transportarla a los tanques de almacenamiento, antes de distribuir el agua potable, para cumplir con los requisitos exigidos por nuestro reglamento en materia de contaminación hídrica y que está de acuerdo esos requisitos con los valores guía de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud. ¿Listo? Se aplica cloro
Los parámetros están en la norma boliviana, la 512, la que hemos visto. Y este es el diagrama de una planta de tratamiento de agua potable. Tratamiento, Disculpe, ingeniero, anterior sí, diapositiva puede poner, por ya, favor. ahí está. La otra, Un por momento. favor. Sí. ¿Está de filtración? Sí, por favor, un ratito. Ya. Siempre me van a decir para que pueda volver. Saquen una captura, así no nos prolongamos mucho y estamos terminando esta parte de tratamiento de agua para potabilizarla, ¿ya? ¿Y la otra de atrás cuál era? La de coagulación y Ajá, floculación. esa, Estas esa. son las definiciones de lo que les he estado explicando, pero es mejor que las tengan para que también las conozcan a mayor detalle, ¿no? Gracias, ingeniero. Ya, Ingeniero, disculpe, vamos a hablar sobre el tema de las clases los días martes, ¿cómo van a ser? sí, eso, un momentito, ya vamos a terminar. Aquí está el diagrama de la planta de tratamiento de agua potable, donde ingresa el agua después de las piscinas de desalinización. Aquí se añade el coagulante, se añade el floculante. En estos tanques se va, a ver, está la etapa de precloración en la primera, ahí. Está la dosificación del coagulante en la segunda parte. Está la etapa de sedimentación, es decir, eh, se realiza la coagulación, floculación y al final del tanque está la decantación o sedimentación. Luego se envía el agua clarificada a través de estas bombas. Esto es el dibujo de las bombas. Se le envía para filtrarla, ¿ya? Pasa el agua por filtros y luego es transportada el agua a los filtros. Acá están los filtros. Aquí abajito están los filtros y se desagua el agua sucia, ¿no es cierto? Después de los filtros pasa a un filtro de carbono activado y luego se realiza el pulimiento final a través de eh, desinfección que puede ser a través de rayos ultravioleta, luces ultravioleta o también eh, a través de una postcloración que se realiza al final. Al final de eso está el agua ya tratada, está el agua potabilizada. ¿Listo? Entonces, ahí terminaríamos con esta parte del tratamiento de agua potable, del tratamiento de una planta potabilizadora de agua. Ahí vamos a terminar y pongámonos de acuerdo acerca de los horarios, por favor, ¿ya? Ahí vamos a pausar mientras van copiando.